Desde muy pequeño, quizás con 5 o 6 años, tuve una conversación que quedó grabada en mi mente hasta el día de hoy. Era una de esas noches de pijamada en las que los niños dejan volar su imaginación y terminan hablando de lo más insólito. En un momento, un amigo me lanzó una pregunta inesperada. ¿Cuál crees que es el monstruo más aterrador que existe? Mi cerebro comenzó a procesar rápidamente todas las criaturas que conocía. Desde siempre me había considerado un pequeño experto en monstruos y seres de la oscuridad, pero ningún nombre me parecía lo suficientemente temible, lo bastante cruel o con el impacto que la pregunta merecía. Antes de que pudiera responder, otro amigo interrumpió nuestro diálogo con un susurro inquietante. Yo sí sé cuál es. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado dar forma al concepto del mal absoluto. Cada cultura, a lo largo de la historia, ha concebido su propia representación de la maldad suprema, buscando plasmar en relatos y mitos una encarnación que refleje nuestros miedos más profundos. La pregunta clave ¿es siquiera posible darle una imagen física al miedo? ¿Podemos representar lo que realmente nos aterroriza? ¿Cuál es el rostro del monstruo más aterrador que podemos imaginar? Para responder a esta cuestión, es crucial analizar dos conceptos fundamentales: el problema del mal y el problema del miedo. Ambos son ideas abstractas que han sido ampliamente debatidas por filosofías y religiones, pero que, a pesar de su relevancia, siguen siendo difíciles de representar de manera concreta. Empecemos con el mal. Es fácil describir acciones crueles o inmorales, pero visualizar la maldad en sí misma resulta un reto. Durante siglos, el arte, la literatura y el cine han experimentado con diversas formas de encarnar la oscuridad, desde juegos de luces y sombras en obras clásicas hasta sofisticados efectos visuales en el cine moderno. A menudo, la solución más simple ha sido recurrir a la imagen clásica del demonio, una criatura escarlata con cuernos, tridente y una sonrisa perversa. Sin embargo, si la simple presencia de un traje rojo y cuernos afilados bastara para representar la maldad absoluta, cualquier fiesta de Halloween sería una experiencia aterradora. La realidad es que un monstruo no se define solo por su apariencia, sino por su comportamiento y su esencia. La crueldad no es un rasgo visual, sino una serie de acciones que transmiten un terror visceral. Un ejemplo icónico en la historia de la animación es el demonio de Una noche en el Monte Pelado, una representación sin restricciones del horror demoníaco. No solo destaca por su silueta amenazante y su imponente presencia, sino por su sadismo despiadado. Este ente posee un poder inimaginable que usa exclusivamente para torturar y atormentar a sus víctimas por el puro placer de verlas sufrir. Su mundo es un carnaval de pesadillas y desesperación, como si hubiera salido directamente de los cuadros más macabros sobre el infierno. En este sentido, podría considerarse una referencia definitiva sobre cómo retratar la maldad en la ficción. Pero aquí viene el dilema: ¿cómo medimos el mal de manera objetiva? A nivel filosófico, el mal se suele dividir en dos grandes categorías: el mal moral, que proviene de acciones intencionadas, y el mal natural, que resulta de eventos catastróficos o fenómenos incontrolables. Lo curioso es que, para la mayoría de las personas, el primero genera más rechazo que el segundo, independientemente de la magnitud del daño. Un personaje como Norman Bates, de Psicosis, puede no tener la capacidad de destruir una ciudad como Galsile, pero su naturaleza calculadora lo hace mucho más escalofriante. Para este análisis, definiremos el mal como una combinación entre malas intenciones y acciones crueles. Si aceptamos esta definición, podría parecer que encontrar al monstruo definitivo es simplemente una cuestión de identificar la entidad que ha cometido las peores atrocidades con la motivación más despiadada. Sin embargo, aquí entra en juego la segunda variable de nuestra ecuación, el miedo, porque no siempre lo más malvado es lo que más nos asusta. Para ilustrarlo mejor, podemos comparar a dos entidades oscuras del universo de Hora de Aventura: Hudson Abadeer y el Lich. Hudson es el gobernante de un reino de sufrimiento eterno, un laberinto de tormentos infinitos donde incontables almas son castigadas sin descanso. Su crueldad es indiscutible. No solo permite este tormento, sino que lo disfruta y lo perpetúa porque le parece divertido. Si hablamos de maldad pura, podría estar en la cima de la escala moralmente corrupta. En contraste, el Lich no tiene intereses personales en infligir dolor ni en hacer sufrir a nadie por placer. Su único objetivo es la aniquilación total de la existencia, sin emociones ni motivaciones personales. Desde una perspectiva filosófica, Hudson es más perverso, pero en términos de horror visceral, el Lich es inmensamente más aterrador. ¿Por qué? Porque el miedo no es una simple cuestión de códigos morales, sino una reacción primitiva, irracional e instintiva. Si nuestra mente funcionara con una lógica perfecta, temeríamos más a aquello que consideramos más moralmente repugnante, pero no es así. La idea de un mundo abrasado por llamas eternas puede sonar horrible, pero no es tan terrorífica como la idea de una nada absoluta, un vacío donde no existe ni el sufrimiento ni la esperanza, solo la inexistencia misma. Por eso, el Lich, con su frialdad absoluta y su determinación implacable, encarna un
un miedo más profundo que cualquier castigo eterno. Es el recordatorio de que hay destinos peores que el dolor. Si este tipo de contenido te intriga y quieres descubrir más historias impactantes, no olvides suscribirte al canal No Sabías. Cada semana exploramos los misterios más fascinantes y escalofriantes del mundo, así que asegúrate de activar las notificaciones para no perderte ni un solo vídeo. El infierno más gélido. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha intentado comprender la naturaleza del mal en sus múltiples formas. Lejos de ser una manifestación reciente del pensamiento psicológico, la idea de una maldad calculada y más aterradora que un incendio de crueldad ha aparecido en diversas obras literarias y mitológicas. En la Divina Comedia de Dante, un poema narrativo del siglo XIV, el centro mismo del infierno no es un lugar ardiente de llamas abrasadoras, sino una vasta extensión congelada, desprovista de luz y calidez. Este lugar helado no solo priva a sus habitantes del fuego del sufrimiento, sino que prolonga su agonía con una meticulosa precisión, cada castigo meticulosamente administrado con una crueldad desapasionada. Esta visión del mal como un frío e implacable cálculo se refleja en la serie de novelas Canción de Hielo y Fuego, donde la mayor amenaza no proviene de los fuegos de la guerra humana, sino de la gélida e imparable invasión de los enigmáticos otros, seres que avanzan inexorablemente como un puño helado que se cierra sobre la garganta del mundo. En su adaptación televisiva, Juego de Tronos, estos seres son liderados por el Rey de la Noche, una figura cuya presencia se convirtió en una fuente constante de misterio y temor a lo largo de 8 temporadas. Su frialdad inhumana y su capacidad para manipular la muerte misma parecían convertirlo en una encarnación de una inteligencia despiadada e imparable. Sin embargo, cuando finalmente se reveló su propósito, muchos consideraron que su desenlace fue decepcionante, transformando a este enigmático ser en un simple antagonista sin profundidad. Para algunos, y me incluyo entre ellos, esto fue un grave error. Antes de esa revelación, el Rey de la Noche encarnaba una amenaza que iba más allá de la comprensión humana, una mente helada e impasible, desprovista de la pasión que suele impulsar los conflictos humanos. La idea del mal como una fuerza serena y calculadora siempre me ha parecido una de las interpretaciones más inquietantes de la maldad. El mal de Oddi y el hombre extraño. El concepto del mal como una fuerza paciente y calculadora se lleva al extremo en la saga de Witcher, con la aparición de Gaunter Oddi. Este personaje, a primera vista, parece insignificante dentro de un mundo poblado por dragones colosales, brujos con habilidades extraordinarias y criaturas mitológicas de gran poder. Sin embargo, lo que distingue a Oddi es su método. En lugar de recurrir a la fuerza bruta o a la destrucción descontrolada, este ser, que bien podría ser una manifestación del mismísimo diablo, opera a través de contratos, promesas y sutiles ajustes en la realidad. Su poder es prácticamente ilimitado, pero su estilo es el de un titiritero que mueve los hilos con extrema paciencia. Su verdadera naturaleza es incierta, pero lo que es innegable es su capacidad para alterar los destinos de quienes cruzan su camino con la frialdad de un calculador infalible. Otro personaje con una esencia similar es el hombre extraño en Red Dead Redemption. Enigmático y omnisciente, este ser no se presenta como un ente maligno de manera explícita, pero su conocimiento sobre los pecados y secretos de los demás lo convierte en una presencia inquietante. Se describe a sí mismo como un simple contador, alguien que lleva un registro de las almas y que cumple con su tarea de manera meticulosa. A diferencia del Rey de la Noche, cuyo velo de misterio fue levantado demasiado pronto, Oddi y el hombre extraño conservan su aura de incertidumbre. Nunca se revela completamente su propósito o identidad, y esto los hace mucho más aterradores. Cuando Geralt de Rivia pregunta a Oddi sobre su verdadera naturaleza, la respuesta es contundente y evasiva. ¿Realmente deseas saberlo? No, Geralt, no lo deseas. Esta ambigüedad es lo que los convierte en fuerzas incuestionables dentro de sus respectivos mundos, seres imposibles de detener o comprender por completo. A menudo se piensa que un villano es más impactante cuanto mayor es la magnitud de su maldad. Sin embargo, cuando la destrucción alcanza niveles cósmicos, paradójicamente pierde parte de su impacto emocional. Un villano que destruye el universo puede parecer menos aterrador que uno que destruye una sola ciudad, porque nuestra mente es incapaz de procesar de manera tangible una escala tan vasta. El horror más efectivo suele ser aquel que se infiltra lentamente en la psique, el que se introduce en los rincones más oscuros del pensamiento sin hacer ruido. Un ejemplo magistral de esta forma de maldad se encuentra en el cine polaco con la película Diabel. En este relato, un hombre misterioso vestido de negro, conocido simplemente como el extranjero, incita al protagonista a liberar sus instintos más oscuros. A pesar de que desde el principio se insinúa su verdadera identidad como una manifestación del diablo, su comportamiento reservado y aparentemente vulnerable confunde tanto al personaje como al espectador. Su presencia es una sutil corrosión de la voluntad humana, un veneno que se infiltra sin ser detectado hasta que es demasiado tarde. El padre de la oscuridad. Cuando se intenta definir al monstruo
monstruo más aterrador. Es natural buscar una figura que combine la sutileza con una magnitud abrumadora. En este sentido, el antagonista principal del manga, Fullmetal Alchemist, conocido simplemente como Padre, encarna esta dualidad con maestría. Su plan, en esencia, es alcanzar un estado de divinidad absoluta, absorbiendo el poder de Dios y convirtiéndose en una nueva deidad. A primera vista, su escala es tan vasta que parecería difícil considerarlo un villano aterrador en términos humanos. Sin embargo, su nombre refleja un horror mucho más íntimo y reconocible, el de la figura paterna cruel y distante. Padre no solo es un ser con ambiciones cósmicas, sino que su historia está arraigada en una dinámica familiar profundamente perturbadora. Su origen es el de un ser infantil que, al verse traicionado por sus creadores, decide rebelarse con brutalidad. Posteriormente, este patrón de abuso y control se perpetúa en la relación con sus propios hijos, a quienes ve como meros instrumentos desechables. Este ciclo de violencia intergeneracional recuerda mitos antiguos, donde los dioses caídos son figuras trágicas que desafían a sus creadores solo para repetir sus errores. La presencia de Padre en la historia es aterradora porque opera en dos niveles simultáneamente. Es una amenaza omnipotente y, al mismo tiempo, una representación del abuso paternal, un reflejo de la disfunción familiar llevada a un nivel divino. El miedo a la muerte. Sin embargo, más allá de cualquier figura de maldad suprema, existe un terror aún más fundamental, la muerte misma. En diversas culturas y narrativas, la muerte ha sido personificada de muchas maneras, a veces como un mensajero, a veces como un juez, pero siempre como una fuerza ineludible. En la película El séptimo sello, de Ingmar Bergman, la muerte aparece como un personaje que desafía al protagonista a una partida de ajedrez mientras éste busca respuestas sobre la existencia. Sin embargo, la muerte no ofrece consuelo ni certezas, solo el implacable avance del destino. Tal vez sea este miedo a la cesación lo que ha llevado a tantas culturas a personificar la muerte como el villano definitivo. En la mitología griega, Hades es retratado con frecuencia como una figura oscura y siniestra, a pesar de que en los relatos originales no era particularmente malévolo. Lo mismo ocurre con otros dioses y seres de la literatura, que han sido transformados en símbolos del terror más primordial, el de la inevitabilidad del fin. Si disfrutaste este recorrido por los villanos más enigmáticos y terroríficos de la ficción, no olvides suscribirte al canal No Sabías para más contenido lleno de curiosidades fascinantes. Es difícil concebir a un guardián de las almas perdidas como algo distinto a una entidad maligna o, en el mejor de los casos, una figura absolutamente aterradora. En la película El gato con botas, El último deseo, la muerte se presenta con una presencia mucho más intimidante de lo que uno podría esperar en una historia protagonizada por un felino parlante. Se manifiesta como un cazador lupino que disfruta del pavor que inspira en sus presas, un perseguidor incansable que parece obtener satisfacción de su labor. Esta representación de la muerte adopta un matiz vengativo, transgrediendo los límites de su papel natural al decidir que vidas merecen ser arrebatadas. La idea de que la muerte pueda disfrutar su tarea es una noción inquietante que ha sido explorada en otras narrativas. En El séptimo sello, por ejemplo, aunque su naturaleza sigue siendo insondable, esta encarnación del destino final parece deleitarse en jugar con las esperanzas de aquellos que intentan evitar su llegada. Mientras que en El gato con botas, la muerte al menos sigue cierto código de honor. En la obra de Ingmar Bergman, su conducta sugiere una inclinación por el engaño si eso le permite vencer en su partida contra los mortales. Es la figura que espera en el umbral de toda existencia, una presencia ineludible que no tiene motivos para actuar con justicia. No obstante, la muerte no necesita asumir un papel de antagonista activo para estremecer hasta los huesos. En el cortometraje animado Coda, de Alan Holly, su figura se representa de manera apacible y serena. Aparece tras la muerte repentina de un hombre, no como un verdugo cruel, sino como un guía que ayuda al alma confundida a recorrer sus recuerdos, facilitando su transición al más allá. A pesar de su tono compasivo, esta versión de la muerte no es menos implacable, pues representa una certeza absoluta que no se puede negociar ni eludir. ¿Me vas a matar? No, ya estás muerto. Ya sea con la sutileza de un susurro o con la fuerza de una tormenta, la muerte es la gran constante, la conclusión inevitable de todo aquel que camina sobre la tierra. ¿Qué criatura podría siquiera compararse con esta oscuridad perfecta? Hablar de la criatura más aterradora que podemos concebir es una tarea que inevitablemente se encuentra con una serie de cuestionamientos. Por más que se mencione una entidad temible, siempre habrá quien replique con un pero. Tal vez el príncipe de las tinieblas parezca la opción obvia para el puesto de ser más terrorífico, pero ¿es realmente tan perturbador como una amenaza más personal y cercana? Quizá una maldad tangible e íntima pueda sembrar un miedo más profundo, pero ¿es tan arrolladora en su poder como la propia muerte? Este mismo dilema se ha manifestado en distintas narrativas. Por
ejemplo, en la saga de The Legend of Zelda, parece haberse desarrollado un patrón similar al intentar introducir villanos cada vez más imponentes y siniestros. Desde figuras clásicas del mal como Ganondorf y Dimais hasta la reciente aparición de Nal, una entidad que encarna un abismo silencioso de entropía pura, la serie ha tratado de elevar constantemente el nivel de su amenaza final. A pesar de que este ser aparece en una entrega con un tono relativamente ligero, se erige como una de las presencias más inquietantes de toda la franquicia, un vacío primordial de muerte y descomposición. Pero al final, determinar qué horror es más sobrecogedor depende de la perspectiva de cada persona. Algunos pueden encontrar más aterradora la idea de un vacío cósmico insondable que la amenaza de un ente demoníaco tangible. Otros, en cambio, pueden considerar que el miedo más profundo reside en una forma concreta de maldad, una figura con rostro y propósito. En muchos aspectos, definir la esencia del mal absoluto es preguntarse qué pesa más en el imaginario del terror: el miedo a lo desconocido y sin forma, o el pánico visceral que provoca un ente con un propósito claro. Y, en definitiva, es una cuestión sin una respuesta universal, pues el miedo es un concepto dinámico, mutante y subjetivo. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha buscado formas de enfrentarse a lo desconocido, narrando historias sobre lo que acecha en la oscuridad. A través de generaciones, nos hemos sumergido en relatos sobre el más temible de los monstruos, explorando los límites de nuestra propia comodidad. Quizá, paradójicamente, al contemplar el horror en su máxima expresión, logremos que las sombras del mundo real parezcan menos amenazantes. Por supuesto, este tipo de debates suelen tener un giro inesperado. Hace años, un amigo me preguntó cuál era el monstruo más aterrador que podía imaginar. En aquel momento, no tenía una respuesta definitiva, pero cuando otro amigo susurró: "¿Sabes qué creo que es realmente lo más aterrador?", no estaba seguro de lo que iba a decir. Sin embargo, aún entonces, mi mente ya evocaba imágenes de demonios y de la propia muerte, esas figuras que nos han acompañado desde los albores de nuestra especie. Pero él simplemente sonrió y dijo: "En realidad, el monstruo más aterrador es tu trasero". Si disfrutas de explorar los misterios y las curiosidades del mundo, no olvides suscribirte al canal No Sabías. Aquí encontrarás más contenido fascinante sobre temas que te harán cuestionar y descubrir cosas nuevas. Activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros vídeos y sigue explorando junto a nosotros los enigmas que nos rodean. Nos vemos en el próximo vídeo.